Bueno, hoy es martes. Es martes, el doctor José Antonio Lozano Díez. Querido doctor, qué alegría verte. Hola, querido Joaquín, qué gusto verte otra vez por aquí. Ay, no, si nomás fueron 4 días, digo. Bueno, No. 5. Te escuché decir con toda razón y yo lo aplico mucho. No sé si merecidas, pero sí necesarias. Las Sí, vacaciones. eso siempre, sí. Es fundamental. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Es por la familia. Yo me podría quedar aquí, no tengo problema. Sí. Pero es la familia, Claro. que siempre es la damnificada. Claro. Y además son los momentos de la vida, Joaquín, que al final son los que quedan. Muchas veces esos momentos familiares, esa cercanía, esas cosas que escuchas, casi siempre cuando vemos un álbum de fotos no nos acordamos de los días normales, sino cuando estamos de vacaciones, cuando estamos pasando con la familia. Son como los hitos, ¿no?, en la vida de las personas. Así es. Ok, Sí. pues muy bienvenido. Gracias, doctor. ¿Qué hito traes hoy? Joaquín, pues fíjate que hoy lo titulé Nunca es tarde. Nunca es tarde. Fíjate que por casualidades de la vida, las últimas quizás 4 o 5 semanas, en distintas ocasiones, hablando con personas que yo les decía, oye, ¿qué proyecto traes?, etcétera, me contestaban, fíjate, este proyecto quizás ya para mis hijos, yo ya estoy viejo, ya estoy mayor. Y volví a escuchar lo mismo y por tercera ocasión en distintos escenarios con personas. Y se me quedó esto, Joaquín. Fíjate que estamos teniendo, yo no sé si a raíz de lo vivido, yo creo que hay una serie de circunstancias que lo explican, pero que las personas a veces en la vida empiezan a ver como si ya todo fuera a estar tarde, como si fueran tarde para los proyectos. Y eso es preocupante porque envejecer, en realidad, podríamos definirlo cuando tenemos más logros que proyectos, más recuerdos que metas en la vida. Y ese envejecimiento que nosotros permitimos se convierte en una profecía autocumplida, porque en el momento en que dejamos de tener ese proyecto, empezamos a decaer. Y de eso quería yo reflexionar con el auditorio. Mira, estamos viviendo una gran paradoja en el mundo actual. Por un lado, las sociedades estamos envejeciendo. ¿Por qué estamos envejeciendo las sociedades? Por 2 motivos. El primero, porque ahora, Joaquín, vivimos muchos más años que antes. Veía el dato, hace 100 años, en esta Ciudad de México, el promedio de vida era de poco menos de 40 años. Para hombres era de casi 36, para las mujeres de 38 años. Hoy voy a irme un año antes de la pandemia, porque con la pandemia, como sabes, se perdieron de 3 a 4 años. Exactamente, pero llegamos a tener 78 y 76, o sea, eso quiere decir que en 100 años se duplicó la esperanza de vida. Es como si ahora dijéramos que en 100 años nuestros nietos o bisnietos van a poder vivir 150 años. Más o menos, esa es la proporción. Pero por otro lado, Joaquín, si bien hay más salud y la gente vive más y quiere vivir más, también es verdad que hoy hay menos niños. Las tasas de natalidad en términos generales en el mundo han tenido una caída muy aguda. Aquí en México ya estamos, Joaquín, en muchas zonas como la metropolitana del Valle de México y otras, en tasa negativa. Ya los colegios... ¿Cómo en tasas negativas? Que hoy, Joaquín, se tienen el número de nacimientos no llega a 2 por pareja o por mujer. ¿Eso qué significa? Que empezamos a decrecer, que empezamos a tener menos niños que jóvenes y adultos. Cada vez hay menos niños. Yo empiezo a ver colegios en la Ciudad de México que cierran, colegios que ha caído su población en 30, 35% en los últimos 5 o 6 años. Entonces, por un lado, no hay niños, por otro lado, la gente vive más años, pues ¿qué le está pasando a la sociedad? La sociedad está envejeciendo. Esto es lo que se llama en el mundo el invierno demográfico. Estamos yendo hacia el invierno demográfico. Pero por otro lado, la cultura del mundo es y sigue siendo una cultura totalmente edadista. ¿Qué significa edadista? Significa que tenemos un gran culto a la juventud, que la juventud la vemos como un gran tesoro y la pérdida de la juventud como un mal.
¿Eso qué significa? Que dejamos de valorar las cosas de la vida, que son muchas y muy buenas, que al paso de los años nosotros vamos creando y vamos logrando y van siendo mejores, en un segundo plano. No valoramos la importancia de lo que significa esto, Joaquín, justamente el envejecimiento. Fíjate que yo lo he visto en programas, por ejemplo, yo estoy en el IPADE, donde hay empresarios, y hemos estado viendo cómo aquí lo digo desde el punto de vista de un empresario, un director de empresa, pero nos pasa a todos. Los proyectos de vida de las personas o de los empresarios normalmente lo tienen para lo que llamamos el mediodía de la vida, que son más o menos de los 40 a los 60 años de edad. Casi siempre todos tenemos una meta en la vida que es la cumbre. Y esperamos crecer para llegar a ser los directores de la empresa, o que nuestra empresa llegue a determinado nivel, o lograr ciertas metas. Cuando logramos eso, el promedio, digamos, general, evidentemente hay muchas excepciones, llegas a esos 60, 65 años, la pregunta es, ¿qué sigue? Y no hay respuesta. Lo que sigue es una jubilación. Y la jubilación, Joaquín, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Porque jubilarse significa dejar de tener proyecto de vida. Y es cuando empezamos a envejecer. Es que voy a llegar a jubilarme y voy a poder disfrutar de la vida porque viajaré. ¿Cuánto tiempo vas a viajar y disfrutarlo? ¿1 mes, 2 meses, 6 meses? ¿El año completo? Va a llegar un momento en que eso ya no te va a llenar como ser humano. Porque los seres humanos somos seres de finalidades, Joaquín. Entonces, yo lo que quiero hoy transmitir aquí en este programa es decirlo con claridad: el peor error en la vida es darnos por vencidos, dejar de tener proyectos en la vida. Es cierto, Joaquín, tenemos que saber aceptar nuestras condiciones. Cambiamos físicamente, cambiamos neurológicamente, pero así como hay condiciones que empeoran en las personas, ahorita hablaré de algunas de ellas, también hay condiciones que se mantienen y otras que son mejores con el paso de los años. Entonces tenemos que saber cómo adaptar ese proyecto de vida a las condiciones que realmente están siendo mejores. En Estados Unidos hay una expresión en inglés que se llama late bloomer, que es algo así como flor tardía. Hay muchos ejemplos de personas que realmente los podemos ver como ejemplos y como modelo de cómo la vida, inclusive en edades muy avanzadas, puede tener los mejores momentos de explosión, de florecimiento, justamente. Mira, hay 2 casos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Abraham Lincoln, que acumuló fallos en los negocios, en la política, compitió para el Congreso de los Estados Unidos y perdió, compitió para ser vicepresidente y perdió, hasta que un poco de chiripa terminó siendo presidente de Estados Unidos a los 52 años, que en esa época 52 años eran muchos años. Y fíjate, Joaquín, que llegó a ser el gran presidente modelo de los Estados Unidos. O el señor fundador de esta compañía de pollo frito, ¿no? Kentucky, el coronel Sanders. El coronel Sanders tocó literalmente cientos de puertas de que alguien probara su pollo frito. ¿Sabes cuándo empezó su florecimiento? A los 65 años de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas posibilidades de tener éxito en la vida. Fíjate, el promedio de las personas que presentan una patente en Estados Unidos es de 47 años. El promedio de los premios Nobel es de 40 saltos también. Hay un estudio muy interesante del MIT, de la Universidad de Northwestern, que te dice que una persona que empieza una empresa de tecnología a los 50 años tiene el doble de posibilidades de tener éxito y que le vayan en temas tecnológicos de última generación que uno de 30. Porque hay un crecimiento acumulado de cosas que no valoramos, Joaquín. Fíjate, ¿qué es lo que declina? Y esto es muy interesante, porque yo me tengo que adaptar a la vida para tener proyectos mayores sabiendo qué facultades mías cerebrales declinan, cuáles se mantienen y cuáles son las que aumentan con el paso de los años. Declina, por ejemplo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es cuando tienes que tener varias cosas al mismo tiempo y a veces ya se te empiezan a olvidar cosas un poquito de corto plazo. Eso
necesariamente al paso de los años declina. Declina la velocidad de procesamiento, la velocidad del pensamiento declina. Declina también lo que se llama la memoria episódica, ciertos eventos concretos o ciertos nombres que de momento no recordamos. Sin embargo, si nosotros nos mantenemos trabajando, lo que se mantiene, lo que no cambia, es lo que se llama la neuroplasticidad. ¿Qué es eso de la neuroplasticidad? Es la posibilidad de seguir aprendiendo cosas, de que el cerebro se sigue reconectando para aprender, de que el cerebro que piensa, el cerebro que está activo no se marchita, no importa la edad, si es que lo estamos usando, si es que estamos en actividad. Pero fuera de lo que se mantiene, fíjate qué cosas más interesantes. Hay mejoras. Mejora lo que se llama la inteligencia cristalizada. ¿Qué es eso? El conocimiento acumulado de tantos años de vida. Ya sabes, intuyes perfectamente quién es quién, intuyes perfectamente hacia dónde van las cosas. Aumenta y mucho la sabiduría de la vida y la capacidad de toma de decisiones. Con el paso de los años somos mejores tomadores de decisiones, porque esas experiencias que hemos tenido, esos golpes de la vida, esas circunstancias que hemos vivido, nos aumentan la posibilidad de tener mejores decisiones. Aumenta la regulación emocional. Somos más capaces de ver las cosas desde fuera, con ojos más serenos, no engancharnos en las cosas, estamos más regulados emocionalmente. Y Joaquín, aumenta la perspectiva, cómo alcanzamos a delinear las cosas, y la creatividad. Es curioso porque nosotros pensamos que la creatividad es algo juvenil. No, la mayor creatividad en un cerebro es conforme van pasando los años. Por eso me parece a mí, Joaquín, que tenemos tantas posibilidades, tantas cosas por vivir, no importa la edad, que no podemos decir que sea tarde, nunca es tarde. Pero para que no sea tarde, también tenemos que vivir algunas virtudes que muchas personas abandonan. Y son 5. 5 cualidades, Joaquín, que las personas que se mantienen con ese crecimiento en la vida, a pesar de la edad, tienen. Lo primero es lo que se llama la motivación intrínseca. Esto es, no la motivación por cosas externas, sino la motivación que tenemos por causa de nuestras propias pasiones, por un interés, por esas cosas que realmente mueven el corazón. Lo segundo, son personas con perseverancia y determinación. Lo tercero, son personas con diversidad de intereses. Una persona, para mantenerse con el cerebro activo y creciendo y con gran éxito, independientemente de su edad, es una persona que suele tener intereses varios. Lo cuarto es que tiene necesidad de aprender. Esto es fundamental. Cuando se te acaba la pasión por aprender, Joaquín, empieza el declive. Y finalmente son personas que a raíz de su conducta, a raíz de sus decisiones, van creando su propia suerte. No es que la vida los vaya llevando, sino que van llevando su propia suerte. Fíjate que yo vi una carta que cuando estábamos en la pandemia, alguna vez, inclusive quise traerlo a algún programa y hoy la traigo. Es una carta de una señora de 90 años que la escribió en el momento de la pandemia, una señora de nombre Barda Jordan. Y hoy es muy breve, quiero leerla de forma textual, me parece que vale la pena escucharla. Una mujer de 90 años que dice lo siguiente: llevo un cuarto de siglo siendo anciana y sigo esculpiendo, leyendo y escribiendo. Hablo 5 idiomas y utilizo el correo electrónico y WhatsApp para comunicarme con mis familiares y amigos de Finlandia, China, Noruega, Inglaterra, Israel, Rusia, Tailandia y Estados Unidos. Dirijo una fundación que yo misma creé para ayudar a ancianos con problemas de movilidad. Asisto a distintas clases y organizo un club de filosofía por Zoom donde hablamos de ética, de perdón, de rabia, de creatividad y de muchos otros temas. Algunas personas piensan que si me lleva el coronavirus, al menos ya habré vivido una vida plena. Y sí, he vivido una vida plena. El año pasado, con 89, publiqué mi segundo libro y aún me quedan muchas cosas por hacer. Y fíjate cómo cierra la carta. No soy prescindible.
Y me entristece que mucha gente piense que la edad es un criterio para decidir si merece la pena salvar una vida humana o no. Te aseguro que tanto yo como mis seres queridos deseamos que me queden muchos años de vida. Quiero asistir a la graduación de mi nieto en el instituto y ver qué universidad escoge. Quiero ver cómo mi nieto mayor, que ya está casado, se convierte en padre. Quiero seguir viviendo feliz. Mientras sea creativa, mientras siga rodeada por el amor de mis familiares y mis amigos, y mientras aún disfrute de la vida, nadie tiene el derecho de decirme que soy prescindible. Esto es, Joaquín, el centro de decirlo. Nunca es tarde. Y si no tenemos proyecto, o si hemos pensado una jubilación o la estamos viviendo en un momento en el cual decimos, ya para mí se cerraron las oportunidades de la vida, yo hoy lo digo, es un graso error de vida y habría que reconsiderarlo, Joaquín. Me parece que esa es una filosofía importantísima de vida para las personas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho, porque te voy a... Ya sé que siempre te lo digo, pero que la vida es una bicicleta. Sí. Cuando dejas de pedalear, te caes. Totalmente, Joaquín. Totalmente. El día que dejas de tener actividad, el día que dejas de tener proyectos, ese día, Joaquín, empezaste a ser verdaderamente viejo. Porque, mira, Joaquín, la vejez no es un tema de años, no es un tema de años vividos, es un tema de cómo se viven los años. Yo he conocido jóvenes en la licenciatura que son verdaderos ancianos sin proyecto, sin ilusión. Y te acabo de leer la carta de esta señora Verda Jordan, en ese momento cuando escribió la carta de 90 años. Fíjate nada más el contraste. Lo que dijiste es cierto, ¿no? ¿Y para qué quieres jubilarte? Es que voy a viajar. Y le dije lo mismo que tú, fíjate qué casualidad, sin saber nada de lo que tú sabes, ¿eh? Dije, ¿y cuánto tiempo vas a viajar? Claro. Sí, porque viajar, perdón, claro, pero viajar es una friega, ¿sí? Hoy viajar es una friega. Aeropuertos, maletas, avión. El tren descargas tú. Sí. Bueno, es un tormento. Así ¿Cuánto es. tiempo vas a viajar? Claro. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar distrayéndote? Y fíjate cómo la distracción, que es muy importante para descansar, también te saca de la arena de tu propia vida. Por eso te distraes y descansas. Pero si no vuelves a la arena, dejas de vivir tu propia vida y te conviertes en un simple espectador. El que viaja es espectador de su vida, Joaquín. En fin, pues gracias, querido. Gracias, que Oye, nos vamos a ver el viernes, ¿no? ¿O todavía sí. No lo has pensado? No, sí, lo he pensado y sí nos vamos a ver. Tengo que hacer algunos ajustes. ¿O prefieres de este viernes al otro? Sí. Te pediría si pudiera tener un par de viernes para dejar cerrados unos temas. Ya estás. Y ya empezamos el viernes. Ya estás. Gracias. El doctor Antonio Lozano, que dentro de 2 viernes va a estar los martes y los viernes. Te felicito.